Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad nuevamente de poder compartir su palabra. Estamos retomando la historia, volviendo después de un par de semanas que tuvimos de Semana Santa, regresando a este viaje, digámosle así, que estamos haciendo a través de la historia de Dios. La historia, como hemos estado aprendiendo, es el relato de lo que Dios está haciendo para hacer volver al hombre hacia sí mismo. Lo podemos ver desde la perspectiva primaria, plasmada en su palabra, la Biblia, y la podemos ver desde una perspectiva secundaria, nuestra propia vida. La historia primaria nos muestra patrones que en muchas ocasiones se repiten en nuestras propias vidas, y una vez más se confirma el poder y la omnipotencia de Dios, que tiene control sobre todo, absolutamente todo lo que sucede. Hoy repasamos los capítulos 7, 8 y 9 de la historia. Y bueno, vamos a pedir a Dios que nos ayude con su Espíritu Santo a entender, a comprender el mensaje que Él tiene para nosotros en esta tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque en esta ocasión nos permites escuchar tu palabra nuevamente. Te pedimos, Señor, que seas tú el que hable a través de mi boca, que ponga las palabras, Señor, en mi boca para poder comunicar tu mensaje a tu pueblo en esta tarde, Señor. Ayúdanos a aprender, a entender, Señor, lo que tú quieres de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, podemos seguir recordando brevemente de qué se trataron esos 3 capítulos que estamos repasando el día de hoy. El primero, capítulo 7, comienza la batalla, era el título de aquel mensaje, de aquella predicación, de aquel tema que estudiábamos. La historia de Josué, el sucesor de Moisés, el patriarca, quien guía a su pueblo hacia la tierra prometida. Y bueno, ahí podíamos ver la mano de Dios prosperando a su pueblo para darles la tierra que había prometido a sus padres. Aprendíamos de esa historia la importancia de la obediencia. Veíamos ahí en uno de los pasajes más conocidos, Josué 1, 7, si no me equivoco, o 9, 7 al 9, las palabras de Dios a Moisés, a Josué, que le dice: nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche, porque si haces esto, todo lo que hagas te saldrá bien. Y bueno, por eso aprendíamos ahí la importancia de la obediencia a Dios y de la confianza que deberíamos de tener en Él, para que Él sea el que pelee nuestras batallas. Y veíamos cómo Dios mismo puede pelear nuestras propias batallas. Así como ayudó y prosperó al pueblo de Israel para conquistar la tierra prometida, Él puede ayudarnos a cada uno de nosotros para cumplir nuestro propósito en nuestra vida, en nuestro día a día. El capítulo 8, el tema del capítulo 8 era unos pocos hombres buenos y mujeres. Y ahí nos enfocábamos a lo que viene en la palabra de Dios en el libro de Jueces, cómo el libro de Jueces nos describe el periodo de tiempo, el periodo histórico, que después de la muerte de Josué, después de la muerte de los ancianos que le sobrevivieron a Josué, el pueblo empezó a apartarse de Dios. Y se apartaban de Dios, y entonces venía la calamidad sobre el pueblo de Israel. Y venían sus enemigos y se enseñoreaban de ellos y los oprimían. Y venía sufrimiento y venía dolor para el pueblo, tal como Dios se los había descrito. Y Dios permitía que de tiempo en tiempo se levantaran hombres y mujeres que dirigían al pueblo y lo acercaban hasta cierto punto a Dios. Y estos hombres les ayudaban
a luchar, a librarse de sus opresores. Y podríamos mencionar algunos de los jueces que se mencionan en el libro de Jueces, que ustedes estuvieron leyendo, si estuvieron siguiendo su libro de la historia, vieron por ahí la historia de Otoniel, hermano menor de Caleb, de Ahod, otro de los jueces, que dicen que mató al rey, no recuerdo el nombre del rey, pero que era un rey que tenía bastante sobrepeso. Pero bueno, Débora, una profetisa, Gedeón, la historia de Gedeón, la historia de Sansón, que también muy interesante y una historia muy conocida, incluso en el ámbito aún fuera de la iglesia. Y bueno, en la historia vemos hasta el capítulo 16 de Jueces. Y luego nos dice ahí con una nota, nos introducen a la historia de Ruth la Moabita. De Ruth y su suegra Noemí, exactamente. Vemos la historia de la cual también hablábamos en la mañana, sobre Boaz, sobre cómo Ruth fue incluida dentro del pueblo de Dios y que Dios estaba moviendo la historia y estaba moviendo todo lo que sucedía para que Ruth pudiera ser incluida dentro de esa genealogía, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y con estas historias aprendemos la soberanía de Dios, su amor y misericordia para incluir a Ruth. Y también al reflexionar en esto, aprendemos cómo nosotros mismos hemos sido incluidos como parte del pueblo de Dios. El tener un domingo de repaso nos permite volver a reflexionar en las enseñanzas de los capítulos anteriores y a la vez profundizar o enfocarnos en otros aspectos que por cuestión de tiempo quizá pudimos haber pasado por alto. De los capítulos 17 al 21 del libro de Jueces, donde concluíamos con la historia de Sansón ahí en el capítulo 16, se narran algunas historias que seguramente muchos de ustedes como yo nos hemos quedado impresionados al leer, y a simple vista es complicado comprender qué es lo que está sucediendo. En la mañana nuestra hermana Marta nos platicaba cómo ella se topaba con una porción de la palabra en la cual los hermanos, los hijos de Jacob, por venganza, fueron y aniquilaron a un pueblo entero. Y nos quedamos sorprendidos y decimos, ¿cómo es posible que estas personas que son parte del pueblo de Dios hayan cometido semejante atrocidad? Pues bueno, vemos cómo es Dios, que aún en medio del pecado del hombre, su amor y su misericordia va más allá. Y aún en medio de la culpabilidad del hombre, Dios utiliza las circunstancias para que se cumpla su voluntad y para que se cumpla su propósito. Bueno, es algo parecido a lo que sucede aquí en los capítulos del 17 al 21 de Jueces. Y lo leíamos ahí en el capítulo 17 que leímos antes de comenzar la predicación. La frase que distingue al libro de Jueces, y principalmente a esta porción del 17 al 21, es, y aparece varias veces, es: en aquel tiempo no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Que creo que no la apunté aquí, yo estaba tratando de leerla, pero no la apunté. Pero bueno, está en el 17:6, la encontramos más adelante en el 18:1, en el 19:1, si ustedes lo siguen ahí con su vista rápidamente. Palabras más, palabras menos, se repite nuevamente esta frase. Durante aquel tiempo no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Y bueno, podríamos sacar algunas conclusiones de esta frase. Nos da la idea de que el periodo en el cual fue escrito el libro de Jueces
pues fue en un periodo en el que ya había rey. Probablemente, según algunos comentaristas, pues ya habían pasado algunas generaciones de los hijos de David que llegaron a ser reyes, y fue el momento en el cual se escribió este libro. Pero podemos darnos cuenta de qué es lo que sucedía en el pueblo. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Se habían corrompido, se habían apartado completamente de Dios. Y vemos qué es lo que sucede. Podemos ver ahí en el capítulo 17 las imágenes y el sacerdote de Micaía. Dice, nos podemos dar cuenta ahí al principio que lo que hace Micaía es regresarle a su madre 1100 ciclos de plata que le había robado. Su madre, enojada porque le había sido robada esta gran cantidad de dinero, por ahí dicen que algo interesante es que esta misma cantidad, 1100 ciclos, en el mismo libro de Jueces también se menciona anteriormente, es la cantidad que pagaron o que ofrecieron, ya no sé si le pagaron, a Dalila, los 5 principales de los filisteos, para que Dalila traicionara a Sansón y les revelara el secreto de su fuerza. 1100 ciclos. Si queremos darnos una idea de qué se puede comprar con esta cantidad, pues en el libro de Génesis vemos que José fue comprado con 20 ciclos de plata. Entonces imagínense ustedes qué se podía hacer con 1100 ciclos de plata. No se nos habla de dónde viene ese dinero, por qué lo tenía esta mujer, pero Micaía se lo robó a su madre. Y al escuchar a su madre tan enfadada y tan enojada y que pronuncia una maldición en contra de la persona que lo robó, quizá por temor a esa maldición, pues decide confesar a su madre lo que había hecho y le dice: el dinero ese que buscas, que te robaron, yo lo tengo, yo lo tomé. Y la mamá le dice: ay, bendito seas, hijo mío. Y uno se queda sorprendido, así como que, pues ¿cómo si le había robado? Y le da una bendición. Pues algunos comentaristas dicen que era como que una forma de contrarrestar la maldición que había hecho. Y nos empezamos a dar cuenta de cuál era el pensamiento del pueblo de Israel en aquel tiempo. Eran supersticiones, eran ideas que estaban alejadas de la palabra de Dios. Su madre lo bendice, al parecer para contrarrestar la maldición previamente pronunciada. La madre dedicó el dinero a Jehová por su hijo y mandó hacer una imagen de talla. Probablemente temiendo que la maldición se cumpliera en la vida de su hijo, pues dijo: voy a dedicar esto a Jehová para que no le pase nada a mi hijo. Y seguimos, ¿no?, en ese pensamiento supersticioso, ese pensamiento apartado de lo que aprendemos en la palabra de Dios, de lo que Dios les había enseñado, lo que Dios les había mandado. Y dice entonces que quiere levantar una imagen de talla a Jehová. Ellos ya habían recibido la ley de Moisés y habían escuchado lo que dice Éxodo 24, los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y Dios se los había dejado muy claro: de ninguna cosa te harás imagen, ni siquiera harás una imagen para mí mismo. Ahí Éxodo 20, 23, Dios lo deja muy en claro. Pero esta mujer, en contra de lo establecido por Dios, va y quiere hacer una imagen para Jehová. La corrupción espiritual del pueblo en ese periodo alejado de Dios, y empieza a verse como una mezcla de las ideas, una mezcla de los ritos, de las cosas que hacían quizá los pueblos que estaban a su alrededor.
lo que en nuestro tiempo llamamos, o que más adelante se le llamó el sincretismo, la mezcla de creencias y prácticas, y que lo seguimos viendo hoy en día. Al leer, si no lo hacemos cuidadosamente, podemos irnos con la idea de que lo que Micaía y su madre hacían era correcto. Después de todo, lo estaban haciendo por Dios y para Dios. Pero tenemos que ser muy cuidadosos en qué es lo que estamos leyendo en la palabra de Dios y comprenderlo. Nosotros aprendimos a leer los mandamientos de Dios, que esa no era la forma en la que Dios quería ser adorado. Entonces debemos entender que ellos estaban totalmente apartados. Y debemos entender bien la frase que dice: cada quien hacía lo que bien le parecía. En nuestros días muchos usan el nombre de Dios y lo mezclan con otras prácticas, supersticiones, ritos e ideas, y confunden a muchos, haciéndoles pensar que son otras formas de acercarse a Dios. Y lo podemos ver en televisión incluso. Si tú utilizas un cuarzo, si utilizas una medalla, que Dios te va a bendecir, y que primero hagas una oración, y luego tómate un vaso de agua, y luego haz esto, luego haz lo otro, y todas aquellas ideas y cosas y ritos que se mezclan, que son contrarias a lo que Dios nos enseña en su palabra. Tenemos que tener mucho cuidado, y debemos de estar nosotros bien informados y aprender acerca de eso, para poder instruir, para poder ayudar a los demás que tratan de irse con esas ideas. Micaía siguió con su montaje. Estableció un lugar de adoración a Dios en contra de todo lo establecido por Dios. Tomó algunos elementos, sí, de lo que él conocía, de lo que él sabía que se tenía que hacer, de cómo Dios se tenía que adorar, pues tomó lo que más le gustó, lo que mejor le parecía. Por ejemplo, estableció a su hijo como un sacerdote. Dijo, pues a Dios se le adora por medio de sacerdotes, bueno, que mi hijo sea el sacerdote, ¿verdad? Y fabricó un efod, que creo es una especie de chaleco, ¿verdad? Con el que se cubrían los sacerdotes, y estaban adornados con piedras preciosas, de un metal de oro o de plata, de un metal precioso también. Pero en realidad pues eran cosas que estaban haciendo y que no agradaban a Dios. Dice que más tarde encontramos ahí en el pasaje como un joven de Belén de Judá había salido de su ciudad en busca de suerte. Quería encontrar un lugar donde vivir, quería encontrar un lugar pues donde le fuera bien, a ver a qué se dedicaba. Y algunos comentaristas dicen que bueno, es probablemente como la gente si él era un levita, y la gente se había apartado de Dios, pues ya no tenía el sustento, o ya no tenía trabajo, ¿verdad? Entonces salió de su ciudad y se fue en busca de suerte y a ver qué encontraba, a ver dónde podía vivir. Y al verlo Micaía y saber que él era levita, dijo, pues yo te contrato y te voy a pagar cada año 10 siclos de plata. Y al parecer era muy buen sueldo. Y le dijo, te voy a dar ropa, te voy a dar vestido. Y al joven levita, pues le brillaron los ojos. Y dijo, sí, aquí me quedo, está bien. Yo voy a ser tu sacerdote, está bien. Y bueno, lo nombró sacerdote, probablemente destituyó a su hijo, que lo había nombrado previamente. Y ahora el sacerdote era este joven levita, del cual no se menciona nombre. Pero nos damos cuenta de cómo eso estaba apartado de la voluntad de Dios. Dios había establecido específicamente lugares de adoración y había establecido la manera en la cual tenía que ser adorado. Y Micaía estaba haciendo las cosas como mejor le parecían. ¿Qué pasa después? Bueno, en el capítulo 18 vemos los espías de Dan, la tribu de Dan, que querían encontrar un lugar donde vivir, donde establecerse. En el tiempo de Josué se les había designado
una porción de la tierra en la cual la tribu de Dan tenían que conquistar y tenían que vivir ahí. Sin embargo, murió Moisés y no fue posible tomar esa tierra que les había sido asignada. Entonces ellos estaban sin heredad. Pero dijeron, pues tenemos que encontrar un lugar donde vivir. Vamos a ir a buscar dónde. Pero fueron y buscaron un lugar diferente al cual Dios les había asignado. O nuevamente iban en contra de lo que Dios había establecido, en contra de lo que Dios había revelado como su voluntad. Y fueron y mandaron unos espías. En el camino se topan al lugar donde estaba Micaya, donde estaba su sacerdote. Este sacerdote les dice qué es lo que él hacía, que él lo habían contratado para ser sacerdote, etcétera. Y estos espías le dicen a este joven levita, pues entonces pregúntale a Jehová a ver si es su voluntad que vayamos y conquistemos esta tierra, esta otra tierra. Y Micaya, pues por quedar bien con ellos, les dice lo que ellos querían escuchar. No Micaya, el sacerdote, perdón. Les dice lo que ellos querían escuchar. Y les dice, sí, es la voluntad de Dios, vayan y tomen esa tierra. Y Jehová va a ir con ustedes. Viene el ejército de Dan con 600 hombres, listos para tomar aquella tierra que habían espiado. Y de paso, pues dicen, pues vamos a tener también un sacerdote nosotros. Y se llevan al sacerdote levita, que cuando le ofrecieron ser sacerdote de toda una tribu y no solamente de un hombre, pues también le brillaron los ojitos y se fue con ellos y traicionó a quien le había contratado previamente, ¿verdad? A Micaya. Todo esto nos habla de cómo el pueblo de Israel se había apartado totalmente de Dios. Vemos más adelante en el capítulo 20 otra historia también muy trágica y muy terrible. El levita y su concubina. En el 19. El levita y su concubina. Y rápidamente me gustaría platicarles acerca de esta historia. Ustedes la pueden leer ahí en su Biblia con mayor detenimiento. Pero este hombre se casa con una mujer. Al parecer pues no era su única esposa, fue solamente su concubina. En aquellos tiempos también se practicaba la poligamia. Y era una mujer de Belén de Judá. Esta mujer le fue infiel y huyó de este levita, del cual tampoco se dice su nombre. El hombre al parecer pues la perdona y va en busca de ella hasta su casa, hasta la casa de su padre en Belén. Y ahí pasa varios días. El padre lo convence varios días le hace fiesta, le ofrece comida, le ofrece hospedaje, pues como para tenerlo contento y para que volvieran a unirse él y su hija, ¿verdad? Finalmente un día, ya siendo tarde, se van de regreso a Jerusalén y en el camino son hospedados por otro hombre de la tribu de Benjamín. Y en esta ciudad había llegado a tal grado la depravación y la corrupción, la vida espiritual, que se habían apartado tanto de Dios, que se practicaba el homosexualismo, se practicaban cosas semejantes a las que vemos en Sodoma y Gomorra. Que al saber estos hombres que estaban hospedando a estas personas, se acercan a la puerta y les dicen: queremos conocer a las personas que están con ustedes. Y bueno, vemos incluso también cómo era el pensamiento y la idea de aquel tiempo, que les dicen: bueno, no hagan esto con mis visitantes. Si quieren, les doy a mi hija, que es virgen, y si quieren les damos a la concubina que él tiene, pero a nosotros no nos hagan nada. Y también vemos el valor o la falta de valor que tenían estos hombres de no enfrentar
a quienes los estaban acechando y poner de por medio a las mujeres que no podían defenderse contra este grupo de personas. Luego sucede algo muy impactante. Después de haber sido la concubina, el hombre finalmente toma a la mujer, a su concubina, por quien había ido a recoger, supuestamente la había perdonado y ahora ya la quería y ya la amaba nuevamente. La toma y se la entrega a la multitud para salvar su propia vida. La mujer es abusada durante toda la noche y el día siguiente en la mañana este hombre, sin pronunciar palabra, la toma, la lleva hasta el lugar donde vivía, y llegando ahí dice que la cortó en 12 partes y mandó hacia todas las tribus de Israel las partes de su concubina, para decirles o para hacerles saber la situación o lo que habían hecho este pueblo de la tribu de Benjamín. Se junta el pueblo de Israel, las tribus, y van en contra de este pueblo por lo que habían hecho. Benjamín, toda la tribu de Benjamín se une a este pueblo para defenderlo, y finalmente son casi exterminados la tribu de Benjamín a causa de este acontecimiento. Es algo difícil de entender, difícil de asimilar, pero lo que nos da a entender es qué es lo que sucede con el pueblo cuando se aparta de Dios. Dice, en aquel tiempo no había rey sobre Israel. Cada quien hacía lo que bien le parecía. El pueblo de Dios había sido rescatado de Egipto y con la mano poderosa de Dios habían sido sacados de la tierra de Egipto. El pueblo de Dios había sido testigo del poder de Dios y de lo que Dios estaba dispuesto a hacer por ellos. Sin embargo, aún así se desviaron y aún así buscaron otros dioses, buscaron otros caminos. Y se olvidaron de que Dios era su rey, de que Dios era a quien tenían que seguir. Podríamos aplicar esto a nuestra vida. Nosotros hemos conocido el amor de Dios. Dios con mano poderosa nos ha sacado, nos ha librado de la esclavitud del pecado y nos ha hecho parte de su pueblo. Y lo único que nos ha pedido es que le obedezcamos, que le adoremos como Él le gusta ser adorado y que le sirvamos. Que no suceda en nuestra vida lo que sucedió en el pueblo de Israel, de que se olvidaron de que tenían un rey. Nosotros tenemos un rey, nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros y a quien debemos de seguir en todo momento y no debemos apartarnos de Él. Cuando nos alejamos de Dios y sus enseñanzas, cosas muy graves pueden suceder en nuestras vidas. Dios ha establecido un rey, Jesucristo. Vivamos de tal forma que podamos decir, nosotros somos el pueblo que tenemos un rey.